Muy bien, habiendo abarcado los principales estados financieros, estados de resultados, balance general, el flujo de caja, algunos indicadores de importancia relativa para la gestión desde todos los procesos, no solamente el financiero, que tienen que ver con el EBITDA, que tiene que ver con el capital de trabajo, de cómo crece la venta en función a lo producido a nivel de EBITDA, lo producido a nivel de capital de trabajo. Vamos a hacer una pequeña inmersión en materia de costos y gastos, a identificar qué es un costo fijo o un costo variable, qué es un gasto fijo o un gasto variable y qué tipos de costos o gastos suelen ser mixtos. Y esto nos va a llevar a un indicador también muy importante que se llama el margen de contribución, que puede tener alguna relación bien significativa y proporcional con el EBITDA. Sin embargo, este margen de contribución es un detonador de rentabilidad mucho más primaria que la del EBITDA. Un buen margen de contribución probablemente genere un buen EBITDA, un mal margen de contribución probablemente genere un mal EBITDA. Para esta inmersión en temas de costo y de gastos, es importante entonces pues partir de esta definición, donde se ve el costo y el gasto en un PIG. Ya sabemos que un PIG o un estado de resultados o un P&L, como lo llaman en inglés, es un estado financiero que nos muestra cuánto vendí, cuánto me costó, cuánto me gasté y qué utilidades a nivel operativo, a nivel antes de impuestos o a nivel neto me dejó la compañía en un periodo tal, puede ser en un Q, en un mes, en un año, en un bimestre, como bien se quiera medir. El costo de una compañía se ve, digamos que en un PIG en este renglón, después de la venta sigue el costo, ya vamos a explicar específicamente qué es el costo, qué contiene el costo. Los gastos se ven en esta línea del PIG, entonces miremos que hay una primera venta, que es lo producido en una compañía después de vender bienes o servicios, generamos un ingreso o ventas, quitamos un costo, llegamos a una utilidad bruta, quitamos unos gastos que son administrativos o de ventas y llegamos a una utilidad de operación o una utilidad operativa. Entonces el costo y el gasto están en un PIG y están en estas dos líneas básicamente. Se miden en pesos, es decir, si yo vendo 100 pesos y el costo es 50 pesos, me queda una utilidad de 50 pesos. Si mis gastos son 25, me queda una utilidad de operación de 25, pues para este ejemplo. Entonces yo lo puedo medir en pesos, lo puedo medir en porcentaje sobre la venta y también se suele, como lo vimos al principio en algunos ejemplos, medir su variación de un periodo a otro. Entonces yo puedo medir el costo para el ejemplo que acabamos de poner, que es 50 pesos, lo puedo medir en porcentaje, que si bien la venta fueron 100 y el costo fue 50, en pesos, en porcentaje, para este ejemplo equivaldría a un 50%. Si los gastos son 25 pesos, medidos obviamente en pesos, si lo fuéramos a ir en porcentaje sobre la venta, 25 pesos de 100 que vendí equivale a un 25%. Entonces la medición del costo del gasto se puede hacer en pesos o se puede hacer en porcentaje sobre la venta. Y también hay una noción muy marcada de intentar medir esa variación del costo o del gasto frente a un periodo anterior, ya sea frente al mismo mes del año pasado o frente al mes inmediatamente anterior o frente al Q anterior o el mismo Q del año pasado. Su porcentaje sobre la venta depende del sector, es decir, no siempre un costo bueno es un 25% de costo, un 30% de costo o un 70% de costo. Ese porcentaje depende del sector. Si es una compañía que es o que tiene un componente alto de producción de manufactura, probablemente ese costo esté del orden del 60, del 70 o hasta del 75% sobre la venta. Entonces, al final no se trata de lograr un número X, porque todo eso depende si es una empresa de manufactura, si es de servicios. Acá lo más importante se trata, pues, compararse con el sector para saber que sus medidas en porcentaje están siendo acordes al sector, por ejemplo. Pero aún más que eso es vigilar que finalmente la tasa de crecimiento del costo y del gasto sea menor a la tasa de crecimiento de la venta, es decir, la velocidad a la cual la venta logra crecer mes a mes o año con año sea un porcentaje de crecimiento mayor al porcentaje de crecimiento al cual lo está haciendo el costo y lo está haciendo el gasto. ¿Para qué? Para poder garantizar
igual lo vimos en el ejemplo anterior, que el margen EBITDA no se mantenga constante, sino que año con año esta venta que crece más, al mantener un equilibrio en costo y gasto, logremos un margen EBITDA mucho mejor y con ello lograr apalancar mejor el capital de trabajo y poder darle un destino final al EBITDA que también cubre capital de trabajo, intereses, impuestos, deuda y distribución de dividendos, logre un objetivo mayoritario que el hecho de mantenerse constante año con año pese a que las ventas crezcan. Complementando entonces un poquito con números el tema del costo y el gasto, recordemos entonces un PIG, que son los ingresos y las diferentes líneas como tal. ¿Dónde se ve el costo y el gasto? Como lo vimos igual en la lámina interior, el costo es la línea siguiente a donde está el bloque de ingresos y el gasto, pues acto seguido, los gastos pueden ser o de ventas, administración, algunas compañías suelen separar los gastos de marketing, pero digamos que para este ejemplo entonces en el PIG, después de la línea de ingresos vemos el costo, la utilidad bruta y acto seguido vemos los gastos. Ahí es donde están en un PIG localizados los costos y los gastos. Para ponerle un poquito de números, acá pongo unos resultados 2019 y unos resultados 2020. También se pueden interpretar, como lo dijimos, como proporción sobre la venta, es decir, tomando como que el 100% de la venta, cuánto pondera o cuánto pesa cada una de estas líneas, que para este ejemplo en 2019, acá vemos que el costo, por ejemplo, pesa el 70.9. ¿Cómo se interpreta eso? Que de cada 100 pesos que la compañía vende para el año 2019, 70.9 pesos eran parte del costo y el gasto de cada 100 pesos que vende la compañía, 5.8 pesos se los gastaba en gastos de administración y 21,3% se lo gastaba en gastos de venta. Los mismos números pero para el 2020, también tomados cada una de estas cifras, dividido la porción de la venta, podemos interpretar que para el 2020, es decir, un año después, de cada 100 pesos que vendía la compañía, se gastaba 70.7 en costo. Miren que esta cifra es relativamente un poco inferior a la del año pasado, lo que quiere decir que su costo ponderó menos sobre el ingreso total. Lo que quiere decir a su vez es que fue más eficiente el costo, no mucho, pero fue ligeramente más eficiente. Los gastos de administración para ambos años pesaron el 5,8% de las ventas, es decir que la venta bajó y en la misma proporción bajó el gasto de administración. Sin embargo, los gastos de venta, que si bien en 2019 nos gastábamos 21,3 pesos de cada 100 pesos que vendíamos, para el año 2020 esta cifra bajó y ya no nos gastamos sino 20 pesos de cada 100 que vendemos, lo que quiere decir que hubo una eficiencia significativa en la participación o ponderación que tienen los gastos de venta sobre los ingresos operacionales en el 2020 frente al 2019, y esa mejora trajo consigo que si bien en 2020 vendimos menos que el 2019, miren que el margen operacional fue de 3,4% frente a un 2% del año inmediatamente anterior. Esa es una forma entonces de interpretar las participaciones de los costos y de los gastos sobre los ingresos en cada uno de los años. ¿Qué diferencia hay entre costo y gasto? Recordemos que el costo a nivel de PIG lo veo en un PIG debajito de la venta y el gasto lo veo incluso mucho más abajo del costo, porque después del costo sigue la utilidad bruta, después de la utilidad bruta sigue el gasto, ya sea administración, ventas o lo que sea, pero en un PIG se mide o se ve después del costo. Pero ¿qué diferencia hay entre los dos? Definiciones hay muchas, pero vamos a dar una más sencilla, más general, menos académica y menos teórica, y consiste en identificar que el costo se distingue del gasto siempre que logremos ver tangiblemente dentro del producto aquellos materiales, manos de obra o diferentes erogaciones que implicaron producir o fabricar el servicio que estamos ofreciendo, lo llamamos costo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si una compañía o un restaurante dentro de sus líneas de productos tiene la hamburguesa, es altamente probable que para el consumidor, para el cliente, quien compra esa hamburguesa, sea tangible a su vista o a su gusto el pan, la carne, las salsas, la gaseosa, las papas.
todo aquello que es realmente cercano al producto, que es tangible porque el cliente lo ve o lo percibe, se suele llamar costo. Mientras que, a diferencia de eso, si no es costo, entonces es gasto. ¿Qué no ve el cliente en la hamburguesa? Probablemente en la hamburguesa él no está viendo el valor del alquiler del local donde se está consumiendo la hamburguesa. Es probable que no lo vea. También es probable que no vea el salario del manager o del gerente que administra el restaurante. También es probable que no vea los intereses o la amortización del crédito que el restaurante le paga a su banco para poder atender algunos compromisos que tenga, ¿cierto? Entonces, todo aquello que suele ser tangible, que es de fácil percepción e inherente al producto, lo llamamos costo. Todo aquello diferente a lo que no se logre ver de forma tangible ahí, pero que de alguna manera apoyan el core del negocio, el quehacer del negocio, lo llamamos gasto. ¿Qué es un gasto entonces? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con temas bancarios, sean intereses, sean gastos de adquirencias, comisiones, gastos bancarios en general. Los impuestos, por ejemplo, son gastos. Los transportes, fletes, acarreos, servicios de mensajería, tal vez algunos servicios públicos son gasto, pues toda vez que no son 100% palpables en el producto. Aquí hay una precisión importante y depende pues también como del tipo de compañía. El costo, si es una compañía de manufactura, usualmente suele tener dentro de su costo el material, que para el caso pues de la hamburguesa sería el pan, la carne, las salsas y demás, suele contener la mano de obra de quienes intervinieron en la fabricación de la hamburguesa, que sería entonces o el cocinero o el chef o cualquiera que haya tocado el pan, que haya ensamblado o le haya metido pues la mano para producir dicho producto. Y también suele tener algo que llaman CIF, C de casa, I de iglesia, F de Federico. Es la abreviación de costos indirectos de fabricación y son todas aquellas erogaciones que se requieren para poder producir el producto. Pues probablemente dentro de esas erogaciones son los servicios públicos, pero exclusivos de la parte donde se realiza la producción de este bien o de este servicio. Probablemente no el 100% del arrendamiento del local, sino la fracción inherente a la cocina donde se produce el producto, pero no incluye la fracción del arrendamiento de las oficinas administrativas. Lo mismo con servicios públicos, también se incluye acá todos los materiales puestos en bodega. Digamos que si el pan es importado, esa importación implicó no solamente el costo del pan como tal, sino unos aranceles, una nacionalización, unos transportes necesarios para poder tener ese producto en nuestra bodega. Y eso hace parte del costo como tal. Pero a diferencia de eso, una vez yo vendo el producto, si la hamburguesa yo tuviera que enviarla al domicilio, ese gasto de transporte como tal, pues precisamente es eso, es un gasto porque ya no está inherente al producto y no fue algo que yo requerí necesariamente para poderlo producir. Para venderlo sí, pero para producir no. Un costo habla más de todo lo que se requiere para producir, un gasto más se refiere más que todo a aquellas cosas que necesitamos para apoyar la venta, para apoyar la administración, para apoyar una distribución.